van en altera. Esto a mí me duele, ya la vez me desespera. Por eso solo pido que se acaben ya la guerra. Se acaben ya la guerra, que venga la armonía. Yo quiero levantarme y vivir un nuevo día. Yo quiero levantarme y vivir un nuevo día. Que no sucede, yo no va. Porque tanta delincuencia. Ya hagamos un cambio para mejorar todo más. Ya es tiempo de cambiar hasta la forma de pensar. Hay que ser más positivo y lo vamos a lograr. Así en un futuro esto tenga que pasar. Que salgas a la calle con mucha libertad. Y esto te lo digo porque soy un cholomeño. Y al igual que mucha gente yo también tengo mis sueños. Y mis sueños anhelado caminar por donde quiera. Que vaya donde vaya, no escuchar balanceo. Ya no podemos seguir así, es imposible vivir así. En esta situación no podemos seguir, de sufrir, de morir. Ya no podemos seguir así, es imposible vivir así. Ayúdame por favor para seguir, de vivir aquí, aquí, aquí. Definitivamente ya no podemos seguir. Claro que no. Hagamos un cambio. Hagámoslo. Choloma, la ciudad de las grandes oportunidades. Claro que sí. Donde tú te puedes venir a desarrollar de muchas formas y muchas maneras. Hagamos el cambio. Vamos, hagámoslo. Apartemos todo lo malo y empecemos lo bueno de cero. Esta es la combinación y unión de mucho talento. Mr. Lenin, el realista. Darlan Mendoza, es la cosa. EMP, el empírico del flow. DJ Frank, Usaid, la organización. Gracias, muy buenos días y continuamos tu programa Jóvenes contra la Violencia completamente en directo desde los estudios de TNH. Bienvenidos si nos acaba de sintonizar al programa. Estamos en Jóvenes contra la Violencia de Honduras. Gracias por estar con nosotros y como le dijimos en el primer bloque, tenemos el tema familias disfuncionales y lo vamos a estar abordando ya aquí en este mismo instante con nuestro invitado especial. Él es el psicólogo. Ok, vamos con el invitado, él es René Centeno. Ok, vamos a la cortina del invitado y después de eso ustedes conocerán de quién se trata. Adelante. Bueno, ya tenemos aquí en el estudio al licenciado en Psicología René Centeno, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y con él vamos a estar abordando este tema muy importante, la familia disfuncional. Así que, licenciado, buenos días y bienvenidos a Jóvenes contra la Violencia en Honduras. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Danilo. Un placer estar aquí con ustedes. Licenciado, vamos a abordar este tema importante y que también es un tema que nos influye a la sociedad del país y también de cualquier parte del mundo, lo que es las familias disfuncionales. Pero para el público que está en casa y que no entiende, o tal vez entiende e ignora, ¿qué es una familia disfuncional y por qué se crea este fenómeno de las familias disfuncionales? Vamos a ver, Danilo, quizás valdría la pena comenzar hablando de la familia como tal, ¿no? ¿Qué es familia? Y tenemos que entender que y aceptar el hecho de que la familia, como la hemos aceptado, digamos, la familia tradicional, padre, madre, hijos, es una especie en extinción en ciertos sentidos, ¿no? O sea, la variedad de familias hay que contemplarlas también, o sea, lo digo para que la gente que nos escucha en casa, a veces la gente se siente incómoda ante esa idea porque la realidad es diferente, ¿verdad? Muchas veces. También podemos hablar de funcionalidad y disfuncionalidad en hogares donde, digamos, viven solo la madre con sus hijos, o el padre con sus hijos, o la abuelita que cuida a los hijos porque ha habido migración de los padres de los niños y les toca cuidar. Ahí también podemos hablar
de este elemento, más que hablar de un fenómeno, es una manera en que desde las ciencias sociales y desde la psicología particularmente se ha conceptualizado la idea de familias que funcionan, digamos, y familias que no funcionan. Cuando hablamos de disfuncionalidad, también podemos hablar de niveles de disfuncionalidad, ¿verdad? Y puede ser que en alguna medida muchas de las familias, muchas de las personas que nos escuchen logren identificar algunos elementos que digan, bueno, efectivamente en este tema en la casa estamos un poco débiles y tal vez valdría la pena fortalecerlo. Quizás podamos hablar un poco sobre eso. Claro. Entonces, hablar de un fenómeno puede ser que no venga al caso, sino hablar más bien de una situación que se da en la familia, ¿no? A veces hay familias que son muy efectivas, muy eficientes, muy funcionales y otras que no lo son. Claro, pero licenciado, ¿cómo podemos identificar una familia disfuncional y algunos síntomas o cómo podemos percibir esta es una familia disfuncional? Un ejemplo que se me viene a la mente es una caricatura, Los Simpsons. Son una familia totalmente disfuncional. Vemos una mamá fuera de lo común, un padre con el ejemplo ebrio, un hijo rebelde, una hija totalmente, una persona distinta. Entonces, ¿cómo podemos identificar una familia disfuncional y cuáles son los síntomas? El ejemplo de Los Simpsons está bien. De igual manera es una caricatura, ¿no? Es un caso extremo además, y en cierto sentido los creadores de Los Simpsons lo que tratan es justamente de caricaturizar y presentar a la familia todos los defectos de la familia en uno, ¿verdad? Sin embargo, conozco mucha gente que dice, bueno, mi papá hace ese tipo de cosas, ¿verdad? O mi hermanito hacía ese tipo de cosas. Se identifican con algunas de las acciones. Tal vez irse tan lejos a utilizar el ejemplo de Los Simpsons, o tal vez un poco más extremo, Family Guy, ¿verdad? Que también es todavía peor. Es que, sí, mediáticamente hay muchas cosas. Sí, quizás nos separe un poco de la realidad que muchas familias viven, ¿no? Que sí hay elementos de disfuncionalidad. Primero tendríamos que definir qué roles cumplen la familia, ¿verdad? Claro. Cumplen un rol económico de sostenimiento de los niños, del hogar. Un factor pues, biológico, ¿verdad? También pues, de cuidado, de atención, la cuestión de la herencia, digamos, genética que se transmite, y también un factor que es importantísimo para la sociedad en la actualidad es el tema de la educación, porque la familia, digamos, es el ambiente, las familias son los ambientes en los cuales se transmiten la educación más importante, que es para funcionar en sociedad, digamos, las escuelas nos enseñan a leer y escribir y qué sé yo, pero es en la familia donde aprendemos a ser personas, digamos, y a funcionar como entes sociales dentro de un ambiente en el que compartimos con otras personas, ¿verdad? Aprendemos a respetar a los mayores, aprendemos a pedir perdón, a saludar, es en la familia justamente. Entonces, identificar, antes de tal vez de hablar de la identificación de la familia, quizá valdría la pena considerar qué factores o qué elementos encontramos en la sociedad actual que dificulta o digamos que ha venido a complicar esa idea de la familia tradicional o la familia nuclear, como algunos le llaman también, en la actualidad. Uno es el tema de que ahora la gente vive más tiempo, ¿verdad? Quizás para nuestros abuelos, a ellos no les tocó cuidar a sus abuelos o a sus padres incluso, porque no vivieron. Ahora encontramos 3 y hasta 4 generaciones viviendo bajo un mismo techo. Sí. Y eso tendrá una dinámica, digamos, que va a ser difícil hacer coincidir muchas veces. Luego el tema de la movilidad geográfica, ¿verdad? Que tenemos gente viajando, gente que se va a trabajar a otras ciudades, la migración, que es una cosa importante en nuestro medio, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay otros factores, ¿verdad? La distancia en las ciudades, el tipo de construcciones en las que vivimos, nuestras casas tienden a hacerse cada vez más reducidas, más pequeñas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, a mí me gusta, cuando hablamos de las familias, un modelo teórico que es el modelo sistémico, ¿verdad? Donde se entiende a la familia como un sistema, ¿no? Donde se interrelacionan los elementos, ¿verdad? Los padres, los hijos, y cada uno tiene un lugar, y lo que afecta a uno afecta a todo el sistema, no le hace daño a todos. Sí. Entonces, si vamos a llegar a evaluar, quizás lo primero es lo que les decía anteriormente, el cumplimiento eficaz de las funciones.
funciona la familia a nivel económico, se están cubriendo las necesidades de sostenimiento biológico, digamos, se están comiendo bien, se están alimentando, Claro. Tienen medicamentos, hay techo, ¿verdad? Los factores de educación, se están transmitiendo valores en la familia. Licenciado, disculpe que lo interrumpa, Sí. pero coméntenos brevemente, porque queremos enfocarlo de una manera en la violencia. Sí, en claro, este aspecto. sin Pero duda. brevemente, cuando hay una familia disfuncional, esto genera que el hijo o la madre se cree violencia en el hijo o cualquier miembro de la familia. Bueno, Cuéntenos brevemente. a mí me parece muy interesante que ustedes hayan elegido este tema, porque con frecuencia pensamos en los elementos, en los Sí. fenómenos, en las situaciones en las que las familias viven como elementos aislados de la sociedad. Y sin duda que tiene una relación, ¿verdad? Cómo funciona la familia va a tener un impacto sobre la sociedad. Y uno de las causas, de las situaciones que alguna gente sostiene como causa de la violencia es el tema de la situación en las familias. No necesariamente la desintegración familiar como tal, ¿verdad? Sino el tema del funcionamiento mismo de las familias. ¿Qué tanto tiempo pueden dedicarle los padres a sus hijos, por ejemplo, para hablar sobre lo que está pasando en la escuela? Claro. Pues difícil porque socialmente, justamente lo que hablaba de las distancias, ¿no? La gente tiene que trasladarse grandes distancias para ir a trabajar y regresar. Y entonces llegan a su casa muy cansados, no tienen tiempo para escuchar a sus niños, ya los niños están dormidos muchas veces y no hay esa transmisión, digamos, educación de cómo funcionar en sociedad con mucha frecuencia. Licenciado, y también estos jóvenes, cuando están en una familia disfuncional, se meten a estos grupos delictivos. ¿Cuáles son las consecuencias o qué se le puede recomendar al padre de familia o cómo tratar de manejar esto en las familias disfuncionales en el país? Bueno, quizás hablar también de que es importante en este asunto. Otro de los elementos que se habla en la evaluación de las familias en su funcionalidad o disfuncionalidad es qué tanto la familia permite desarrollar al individuo sus propias actitudes y su propia persona, ¿verdad? Entonces, hay algunos casos donde la familia, ya sea por falta de tiempo, por falta de atención, por diferentes razones, no se da cuenta de que esa libertad, digamos, de desarrollar la persona, le está llevando a tomar decisiones que van en contra de sí mismo y de las personas a su alrededor, ¿no? El tema de la delincuencia juvenil lo vemos con mucha frecuencia. Claro. Es una temática muy, muy compleja y tendríamos que tener tal vez unos 4 o 5 programas con diferentes analistas para ver realmente todos los elementos. Podemos tocar los temas más importantes, pero usted Sí. como psicólogo, como un profesional de esta rama, ¿cuál sería la recomendación para los padres de familia y para la sociedad misma para que si identifican una familia disfuncional y buscar una ayuda para... ¿Cuáles serían los Danilo, consejos? lo que yo quiero es que tal vez que entendamos, o sea, no pensemos las familias disfuncionales como, esa familia disfuncional. No, o sea, familias disfuncionales somos en alguna medida todos y todas, o sea, todas nuestras familias tienen dificultades, o bueno, en alguna medida todas, digo, ¿no? Tal vez no todas, el 100%, pero sí algunas dificultades en el funcionamiento diario. Entonces evaluamos esos 5 factores, el tema si se están cumpliendo eficazmente las funciones de educación, biológicas, económicas, si se le está permitiendo desarrollar la identidad a los niños y no en su defecto o en su extremo contrario hay demasiada libertad para los niños y los jóvenes, si hay flexibilidad en las reglas para resolver los problemas. Por ejemplo, hay una tendencia en nuestro medio a que haya como un énfasis, digamos, hacia el machismo y una tendencia a que algunas tareas solo las van a hacer la madre y las hijas, ¿verdad? Eso es injusto en la actualidad porque hay muchas madres que trabajan y las niñas van a estudiar y digamos que en ese sentido tiene que haber una complementariedad y es injusto cargar, digamos, normar desde ciertos elementos culturales que todas las tareas del hogar van a ser de la madre, por ejemplo. Y también, y esto para responderle un poco más a su pregunta, a lo que usted está dirigiéndose, el tema de la comunicación con los hijos, o sea, hablar con los hijos y que los niños y los jóvenes de edades tempranas puedan acercarse al padre y decirle, me preocupa esto, fíjate que en la escuela me hablaron de formar parte de una mara, o los de la barra me han estado intimidando, o fíjate que hay un niño en la escuela que me molesta y que el niño tenga la confianza de ir donde el padre y que el padre no le va a decir no le hagas caso, sino que realmente le va a prestar atención sobre esa problemática que está viviendo, ¿no? O sea, poder decir lo que siente y lo que piensa.